Buenos días. Vamos a empezar con la última parte del trabajo práctico número 9 de autovalores y autovectores. Bien, vamos a hacer los dos últimos ejercicios, pero antes vamos a recordar algunos resultados importantes. Por ejemplo, la proposición que dice que si B es un espacio euclídeo de dimensión n, un espacio euclídeo era un R espacio vectorial con producto interno definido, y T de B en B es una transformación lineal, entonces son equivalentes las siguientes condiciones. T va a ser una transformación lineal simétrica si solo si la matriz de T en B es una matriz simétrica para toda base ortonormal B de B, si solo si la matriz T en la base B es una matriz simétrica para alguna base ortonormal B de B. Esta caracterización es importante en los ejercicios porque si uno quiere ver que si una transformación lineal es simétrica o no, por ejemplo, si encontramos una base ortonormal, ¿sí?, para el cual la matriz de T en esa base no es simétrica, podemos decir que la transformación lineal no va a ser simétrica. O si encontramos, entonces miremos el inciso C, si encontramos alguna base ortonormal B de B en la que T en B es una matriz simétrica, entonces podemos decir que T es una transformación lineal simétrica. En la práctica en general terminamos usando para esto la base canónica, porque sabemos que la base canónica es una base ortonormal, entonces uno calcula T en C, en la canónica, y ve qué pasa. ¿Sí? Vamos a verlo en los ejercicios. Bien, y tenemos otra proposición también que dice que si B es un espacio euclídeo de dimensión n y T de B en B una transformación lineal, esa transformación lineal será simétrica si solo si es diagonalizable en base ortonormal, si solo si existe una base ortonormal B tal que T en B sea diagonal. Es decir, si yo puedo encontrar una base ortonormal de autovectores de T en la que T en B sea diagonal, ¿sí? Bien, en ejercicios anteriores nosotros solamente nos fijábamos si la transformación lineal era diagonalizable. Y esto era buscar a ver si la transformación lineal tenía una base, si era posible encontrar una base de autovectores de T. Ahora queremos ver además si es posible encontrar una base de autovectores de T que sea base ortonormal. Y en ese caso decimos que la transformación lineal es simétrica, si eso sucede. Bien, vamos entonces a ver qué sucede en los ejercicios. Ejercicio 15, si tenemos una base B de R3, como la que vemos acá, y T de R3 en R3 es una transformación lineal, tal que la matriz de la transformación en la base B es la que vemos acá, lo que queremos es indicar los autovalores y autovectores de T. Bien, nosotros estamos acostumbrados a calcular el polinomio característico, ¿sí? En este caso, podemos usar T en B, ¿sí? Nosotros veníamos usando T en C porque conocíamos T en C, pero en este caso conocemos T en B, así que el polinomio característico, ¿sí?, es independiente de la base en la que estemos teniendo a la transformación, ¿sí?, de la base que conozcamos. Entonces, el polinomio característico podría calcularse como el determinante de T en B menos X por la identidad, ¿sí? Y a ese polinomio le hallamos las raíces y obtenemos entonces los autovalores, y luego, como lo veníamos haciendo, podemos obtener los autovectores. Pero en este caso lo vamos a hacer distinto porque tenemos estos datos. Entonces, ¿qué información nos da la primera columna? La primera columna, recuerdan, era las componentes del transformado del primer vector de la base B en la base B, ¿sí? Es decir, es lo que tenemos acá, el transformado del 1, 1, 1, ¿sí? Esto nos está indicando que es menos 1 por el primer vector, más 0 por el segundo vector, más 0 por el tercer vector. Si vemos lo que nos quedó acá, tenemos el transformado del vector 1, 1, 1 es menos el vector 1, 1, 1, 1, 1, 1. Es decir, menos 1, ¿sí?, nos está indicando que es un autovalor de T. Lo mismo
hacemos con la segunda columna, ¿sí? Miremos acá, tenemos 0, 1, 0, entonces el transformado del 1 menos 1, 0 es 0 por el primero, más 1 por el segundo, más 0 por el tercero. ¿Qué nos quedó? Que el transformado de este vector es 1 por el mismo vector, ¿sí? Entonces 1, podemos decir que 1 es otro autovalor de t. Y por último, si hacemos el transformado del último vector de la base B, y nos fijamos acá, ¿qué nos quedó? ¿Cuáles son sus componentes en la base B? Esto es lo que nos queda. 0 por el primero, más 0 por el segundo, menos, este menos 1 nos está indicando eso, menos 1 por el tercero. O sea que entonces, si miramos lo que nos quedó el transformado del 1, 1, 0 es menos 1 por ese vector. O sea que nuevamente vuelve a aparecer el menos 1. Esto nos está indicando que esta transformación lineal tiene dos autovalores, que son el menos 1 y el 1. Entonces, para ver los subespacios asociados a esos autovalores, lo que podemos hacer es ver en esta base cuáles son los vectores que me pueden generar esos subespacios. Y, en definitiva, lo que tenemos es que el subespacio asociado al autovalor menos 1 es el generado por el vector que corresponde, que es el 1, 1, 1. Acá tenemos el autovalor. Y el 1, 1, menos 1. ¿Sí? Y lo mismo vemos para el subespacio asociado al autovalor 1. ¿Sí? Es el subespacio generado por el vector 1, menos 1, 0. Bien, recuerden que estos, el B-1 y el B1 son subespacios, o sea que este subespacio está formado por todos los autovalores, todos los autovectores asociados al autovalor menos 1, unido al vector nulo. Si bien el vector nulo no es un autovector, tenemos que incluirlo en en B-1, porque B-1 en realidad es un subespacio. Bien. Vamos a ver, nos preguntamos ahora en el inciso B si T es una transformación lineal simétrica. Para eso tenemos que recordar las proposiciones mencionadas anteriormente, y lo que vamos a hacer es que nosotros conocemos que la base canónica es una base ortonormal, la base canónica de R3. Entonces, nos va a convenir tener a mano T en C, ¿sí? La matriz de la transformación en la base canónica. Bueno, nosotros el dato que tenemos es, conocemos T en B y la base B. Entonces tenemos todo lo necesario para poder calcular T en C. ¿Sí? Recuerdan, esto era ir de C a B, que en realidad es B en C a la menos 1, T en B por B en C. ¿Sí? Bueno, eso lo hemos hecho varias veces en los prácticos anteriores. Así que vamos a ver quiénes son estas matrices. La matriz B en C es la matriz que tiene como columnas los elementos 1, 1, menos 1, 1, 1, 1 menos 1, 0, 1, 1, 0. Después T en B ya no, es la que nos dan al principio. Y esta, si ustedes después lo pueden chequear, es la inversa de B en C. Bueno, ese producto nos termina dando esta matriz. ¿Qué podemos observar acá? Esta matriz es una matriz simétrica. ¿Recuerdan cuando vimos matrices simétricas? Podemos decir que es una matriz simétrica porque coincide con su traspuesta, o si no, miramos los elementos. Aquí tenemos el menos 1, el elemento 1, 2 es igual al elemento 2, 1. Después tenemos el elemento que ocupa el lugar 1, 3, es igual al elemento que ocupa el lugar 3, 1, y el elemento, sería el 2, 3, es igual al elemento que ocupa el lugar 3, 2. Bien, entonces ahí fácilmente vemos que T en C es una matriz simétrica. Entonces, encontramos una matriz, en realidad tenemos una base ortonormal C, en la que T en C es una matriz simétrica. Entonces, se está cumpliendo la condición C de la primera proposición. Encontramos una. Bueno, entonces, como C es base ortonormal y T en C es una matriz simétrica, esto es equivalente a decir que T es una transformación lineal simétrica, ¿sí? Así que podemos afirmarlo. Bien, pasamos al ejercicio 16 ahora.
también tenemos una base B de R3 y tenemos T, una transformación lineal de R3 en R3, tal que T en B es esta matriz. Y en este caso, tiene algunos elementos desconocidos, que son el A y el B, y queremos encontrar A y B para que el transformado de -1, -1, 0, sea igual a -1, -1, 0. Bueno, ya estamos viendo acá que lo que estamos diciendo es que si tenemos este vector, el -1, -1, 0, ¿sí? Queremos ver que, queremos que este vector sea un autovector asociado a qué autovalor, al autovalor 1. Esto es lo mismo que tener 1 por este vector, ¿no? Al autovector, perdón, al autovalor lambda igual a 1. Entonces, ¿cuándo va a pasar eso? Es decir, vamos a esperar un poquito para mostrar. Nosotros la definición de autovalor y autovector, ¿no? O sea, queremos que T en B sea 1 por B. Si lo queremos poner en forma matricial, esto es lo mismo que decir que T en C, la matriz de la transformación en la canónica, ¿sí? Multiplicado por las componentes de B en C, tiene que ser igual a 1 por las componentes de B en C. Pero esto lo podemos escribir en cualquier base, ¿sí? Va a funcionar. Entonces, como nosotros tenemos a mano la base B, lo que queremos es que la matriz de la transformación en la base B, multiplicado por las componentes de B en la base B, sea igual a 1 por las componentes de B en la base B. Entonces, con esto podemos trabajar, porque tenemos todos los datos suficientes para hacerlo. Es decir, lo que no tenemos, o sea, este B que vemos acá está en la canónica, ¿sí? Son las componentes de B en la canónica, -1, -1, 1. Nosotros conocemos, hemos visto en cambio de base que podemos, teniendo las componentes de B en la canónica, calcular las componentes de B en otra base, si tenemos la otra base, y la tenemos. Entonces, esto es lo mismo que hacer la matriz de C en B por B en la canónica. Entonces, acá, bueno, esta sería la inversa de esta matriz. Bueno, yo ya la tengo calculada. Esto es C en B, sabemos hacer B en C y luego calcular su inversa. Bueno, verifiquen que esta es efectivamente la inversa de B en C, y lo que tenemos que poner acá es B en C, pero en la canónica. Bueno, ¿qué nos devuelve? Las componentes del vector B en la base B. Ahora sí, tenemos preparado para ver qué pasa con esta igualdad. O sea, queremos que esto suceda, es decir, queremos que acá tenemos la matriz T en B, que es la que nos dieron, la vamos a multiplicar por B, pero en la base B, que lo acabamos de sacar, que es el 0 menos 2, 1, y queremos que sea esto igual a 1 por B en B. O sea, vamos a ver entonces para qué valores de A y B se verifica esta igualdad. Bueno, hacemos el producto de estas dos matrices, perdón, hacemos el producto de estas dos matrices, bueno, 0 por 0, menos 2 por 2, me queda menos 4, A por 1, me queda A, tenemos entonces el primer elemento. Después tenemos 0 por 0, menos 2 por B, más 2, tenemos el segundo, y después 1 por 0, 0 por menos 2, y 1 por 1, 1. Eso tiene que ser igual a 0 menos 2, 1. Bueno, correcto. Menos 4 más A tiene que ser 0, y menos 2B más 2 tiene que ser menos 2. Entonces, en definitiva, nos queda que A tiene que ser 4 y B igual a 2. Bien, una vez que tenemos A y B, ¿qué queremos? Para esos valores hallados, determinar si T es una transformación lineal diagonalizable. Bueno, diagonalizable es que existe una base. T será diagonalizable si podemos encontrar una base de autovectores de T en la que T en B, en esa base, sea diagonal. Bien, entonces, vamos a ver. T en B, hemos reemplazado acá el A y el B por el 4 y el 2. Bueno, nos queda que esta es T en B. Y ahora entonces, vamos a calcular los autovalores de T
hallando ¿qué? Las raíces del polinomio característico. ¿Sí? Entonces vamos a hacer el determinante de t en b menos x por la identidad de orden 3. Bueno, esto es lo que nos queda, ¿sí? Esta matriz que está dentro del determinante es hacer 0 menos x, en la diagonal después tenemos 2 menos x y 1 menos x, todos los demás elementos quedan igual, ¿sí? De haber hecho esto. Bien, ahora calculamos este determinante, bueno, yo ya lo tengo preparado, pero ustedes deberían chequear que efectivamente este es el determinante de esta matriz. Bueno, me quedó lo siguiente, que las raíces del polinomio característico son 1, después tenemos otra de las raíces es 1 más raíz de 5, y otra de las raíces es 1 menos raíz de 5. Con esas dos raíces, en realidad 3 raíces, vemos que esas son las raíces y, o sea, los autovalores de t son 1, 1 más raíz de 5 y 1 menos raíz de 5. Sucedió que todos los autovalores de t son distintos 2 a 2. Entonces, en este caso hemos visto, ¿sí? Anteriormente, en el video anterior, que en este caso va a existir una base de autovalores de t. Perdón, de autovectores acá, cuidado. Una base de autovectores de t. Entonces, t en este caso va a ser diagonalizable. Obviamente, para sacar esta base, tendríamos que hacer el trabajito de siempre de decir, bueno, para lambda igual a 1, vemos cuál es el subespacio de autovectores asociado al autovalor 1. Lo mismo hacemos con este, y con el autovalor 1 más raíz de 5, y lo mismo hacemos con el autovalor 1 menos raíz de 5. ¿Sí? Entonces ahí obtenemos esta base, es una nueva base, no va a ser la misma que nos dieron al principio, obviamente. Entonces, como los tres autovalores son distintos 2 a 2, podemos decir que existe una base de autovectores de t, y entonces t será diagonalizable. Y no necesitamos decir quién es esa base. Nos está preguntando si t es diagonalizable. Bueno, sí. Bien, vamos al inciso C ahora. ¿Es diagonalizable ahora en una base ortonormal? En definitiva, lo que nos están preguntando es si t es una transformación lineal simétrica. Bueno, hemos visto entonces que la primera proposición nos va a ayudar a esto. ¿Por qué? Porque nosotros podemos calcular, sabemos que C, la base canónica de R3, es base ortonormal, entonces calculamos T en C de la misma forma. Bueno, después ustedes fíjense bien en las cuentas, pero acá tenemos B en C, ¿sí? Que era la B original, pusimos entonces los elementos de la base B como las columnas de esta matriz. Después tenemos T en B, que es esta ya de haber reemplazado A y B, y después la inversa de B en C. Haciendo este producto nos queda esto. Obviamente, si si comparamos T en C con su traspuesta, no son iguales. O lo mismo podemos hacer comparando el elemento 1, 2 con el 2, 1, ya ahí el 0 no es igual al menos 5, entonces esta matriz T en C no es una matriz simétrica. Entonces, por el inciso B de la primera proposición, que decía que si para toda base ortonormal la matriz T en esa base era simétrica, entonces T era transformación lineal simétrica, acá encontramos que para la base ortonormal C, T en C no es una matriz simétrica. Por lo tanto, T no va a ser una transformación lineal simétrica. Y entonces, en este caso, decimos que T no es diagonalizable en una base ortonormal. Bien, bueno, y con esto terminamos el práctico número 9 de autovalores y autovectores. Bueno, chau, chau.